Bueno, habíamos quedado que para determinar el espaciamiento entre aspersores, nos vamos a guiar por la velocidad del viento promedio de la región donde está nuestro proyecto, el tipo de abanico, que esto fue determinado por la velocidad del viento, de hecho. Tenemos un abanico fino, abanico medio, abanico normal. En la medida, decíamos que cuanto más abierto el ángulo, significa que hay menos viento. Cuanto más cerrado el ángulo, tenemos mayor cantidad de viento. Y el porcentaje de espaciamiento. ¿Qué significa esto? Si hablamos de velocidad del viento de menos de 0.5 metros por segundo, en el espaciamiento lateral tenemos 65%. Y en el espaciamiento de las laterales es 75%. ¿Ya? Y esto va variando, que cuanto más sube la velocidad del viento, vemos que el porcentaje de espaciamiento es menor en todos los casos. Y también tanto en los aspersores en la lateral, que es A sub E sub A, y en las laterales, entre las laterales, que es E sub L. También se llega a una disminución en el porcentaje de espaciamiento. Y pasa así también en todos los tipos de abanico. Aquí pasa de 65 a 30. Aquí pasa de 70 a 50. Pasa de 60 a 30. De 70 a 40. Entonces, el ejemplo que les traigo aquí? Consideramos que hay un aspersor con diámetro mojado de 37 metros. Para hallar el radio es dividido 2, entonces, ¿sí? Tiene inclinación de aspersión de 30. ¿Dónde está eso? Vamos a marcar. Aquí dice aspersión de 30. Entonces va a estar entre estos. ¿Sí? Determinar el espaciamiento entre los aspersores. Solución en la tabla de arriba para el viento 1.5 metros por segundo. Entonces estamos 1.5, estamos aquí. ¿Sí? Y el ángulo de abanico de 30. ¿Sí? Se tiene que los espaciamientos recomendados entre aspersor lateral es 50% y entre las laterales es de 60%. Entonces, ¿qué hacemos? E sub A, 50% del diámetro de mojado, entonces 0.5 por 37 metros, ¿sí? 37 metros. Estamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y 37 metros. Entonces hacemos 50% del diámetro de mojado, 0.5 por 37 son 18 metros. Esto podemos redondear, 18 metros y medio. Esto podemos redondear en 18. Y el espacio, el porcentaje de espaciamiento entre las laterales es el 60% del diámetro medio, que da 0.6 por 37, da 22.2. Para redondear, ambos podemos usar como 18. ¿Sí? Entonces, ahí podemos pasar a la siguiente etapa. Acá lo que es interesante también es ver que si nosotros tenemos
promedios de velocidades de 6 metros por segundo, mayores a 6 metros por segundo, de hecho, un riego por aspersión no va a ser eficiente. No es que no se pueda usar, sino que no va a ser lo eficientemente necesario. Bueno, entonces, en una siguiente etapa, acá ya sabemos que entre las laterales tenemos que colocar cada 18 metros. ¿Qué cosa? Nuestros aspersores. Y entre las laterales también cada 18 metros. Esto va a hacer que cuando él empiece, vamos a colocar tipo, vamos a suponer que esto es un aspersor y aquí otro aspersor. Y él dice que tiene un diámetro mojado de 37. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí, tiene que haber 37. Y más o menos de aquí a aquí también 37. Lo que aquí nos muestra es que realmente lo que tiene que haber es que se junten prácticamente estos diámetros de mojado, ¿sí? Para que el riego sea efectivo. ¿Okay? Hacer un... Aquí está soltando agua, sí, sí. Hasta un punto en el que prácticamente se juntan los diámetros de mojado. Esto, entonces, ¿asociado a qué? A la velocidad del viento, al ángulo del abanico y teniendo en cuenta el diámetro de mojado proporcionado por el, en este caso, fabricante. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otras preguntas se nos tenemos fija? ¿Cuánto es la intensidad de aplicación del agua? Y la intensidad de aplicación del agua va a ser medida en milímetros por hora, el cual se llega haciendo el producto, o sea, el cociente de dos productos. 1000 por el caudal en metros cúbicos por hora, dividido el espaciamiento entre aspersores a lo largo de la lateral por el espaciamiento entre las líneas laterales. Y si aquí se recuerdan que les dije que guarden ese 4.73, que era que habíamos calculado el caudal de un promedio de los aspersores. Entonces aquí vamos a calcular en esta vuelta la intensidad de aplicación del agua. Para calcular la intensidad de aplicación de agua de los aspersores, considerando los datos de los ejemplos anteriores, vamos a cambiar los datos. 1000 por 473 metros cúbicos por hora, dividido, así como les dije anteriormente, vamos a redondear 18 metros por 18 metros. ¿Qué nos da? Que la intensidad de aplicación del agua va a ser de 14,6 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Ahora, podemos tener variaciones de presión a lo largo de la línea lateral. Y aquí le quiero hacer 4 puntualizaciones. O sea, una general y 3 específicas. La reducción total de presión será tanto mayor cuanto mayor sea el caudal. Si tenemos un caudal de 10
metros cúbicos por segundo y 100 metros cúbicos por segundo, es diferente, ¿sí? O sea que vamos a tener reducción de presión a 100 metros cúbicos por segundo, mucho más que a 10 metros cúbicos por segundo. También cuanto menor es el diámetro. ¿Y qué nosotros estamos haciendo en los riegos por aspersión? Estamos succionando con un tubo de, llamémosle, 5 pulgadas de diámetro interior, pasa por la bomba centrífuga, llega al pivot, pasa a cañerías de 3 pulgadas y media y después a mangueras de prácticamente 6 milímetros y después terminan aspersores de diámetro de 3 milímetros. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Reducción de diámetro y vamos a tener reducción también de presión. Y también se reduce la presión cuanto mayor es el largo de la lateral. Por eso les mostraba el caso de Franz Friesen y el de Gepesa. El de Gepesa tiene una distancia, al menos la tercera posición del pivot, el pivot, vamos a decir el área 3 de ese pivot, es la más alejada del punto de impulsión. Bueno, y son 3 consideraciones específicas. La variación de presión entre el primero y último aspersor no debe ser mayor a 20%, que la presión de servicio recomendada para esos aspersores. Siempre la presión del primer aspersor va a ser mayor que la presión de servicio. Y la de la presión del último aspersor va a ser menor a la presión de servicio. Ahora, la media entre todas las presiones, entre las presiones del primero y del último aspersor, debe estar entre 100 y 105% del valor de la presión de servicio para que nosotros alcancemos esos niveles de eficiencia entre 75, 80, 85% en los riegos por aspersión. Bueno, a nivel práctico, esto, ¿para qué nos sirve? Nosotros tenemos que saber que vamos a irrigar cuando, no solo cuando no llueve. Inclusive hay veces que es necesario, de acuerdo a cómo están las condiciones del suelo, igualmente cuando llueve. Pero por regla general podemos decir, la cantidad de agua a ser aplicada debe ser equivalente a aquella transpirada desde el último riego. Por eso hablamos de evapotranspiración y de transpiración anteriormente, descontándose posibles lluvias. Y esto es lo que el crop watt, por ejemplo, ustedes van alimentando con las precipitaciones y él le va calculando los turnos de riego, o sea que cuántas veces en el día regar y cuánto regar en esos turnos. ¿Okay? Ahora vamos a un estudio de caso que es lo que más me gusta porque son cuestiones reales de campo, sino la pura teoría queda ahí en el éter. Vamos a hablar del repollo. Vamos a utilizar el repollo como hortaliza de un ciclo de 90 días. La siembra el 2 de mayo. Suelo de clase textural franco arcillo arenoso. La aspersión vamos a utilizar convencional y vamos a hacer la intensidad de aplicación, aquella que calculamos con todos los datos que fuimos haciendo así, una secuencia lógica. Entonces tenemos la aspersión convencional, la intensidad de aplicación 14,6 milímetros por hora. Clima, las medias históricas mensuales de la temperatura media y humedad relativa del aire quedan en estos parámetros. En mayo, 22 grados y 66% de humedad. Junio, 21 grados y 60% de humedad. Julio,
20 grados y 50% de humedad. Esto entonces vamos a llevar estos datos de precipitaciones promedio, de lluvia, de temperaturas promedio, humedad promedio, ustedes alimentan en el CropWatt, ¿ya? Entonces, ayudado por lo que vimos también ya, el coeficiente de cultivo, vemos que la evaporación del cultivo en milímetros por día, conforme a la temperatura y humedad relativa y la fase de desarrollo de la planta, en el caso del repollo, es la siguiente. En la primera fase inicial, va del trasplante hasta el establecimiento de las mudas, son unos 10 días, de acuerdo a la fecha de siembra del 2 de mayo hasta el 11 de mayo. ¿Y qué calculamos? ¿Qué nos da esta tabla ya? Nos da la evapotranspiración del cultivo. ¿De dónde viene esto? La evapotranspiración de referencia y multiplicado por el coeficiente del cultivo. Entonces aquí nos dice que en estos 10 días la planta de repollo necesita entre el trasplante y el establecimiento de las mudas 3,1 milímetros por día. En la fase vegetativa, que vemos que sería aquí, en este, coloqué este para ayudar, la primera fase necesitaría 3,1 de evapotranspiración. No, ven ustedes acá, no se guíen por este número de coeficiente de cultivo, ¿verdad? Porque este sirve para ayuda a calcular la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración del cultivo en la fase inicial, aquí, es de 3,1 milímetros por día. Ahora, en la fase vegetativa, aquí, de emergencia hasta el inicio de la tuberización, duran más o menos 30 días, del 12 de mayo hasta el 10 de junio, y aumenta en 1 milímetro por día, a 4,2. Luego, en la formación de la cabeza, que son desde el inicio de la formación de la cabeza hasta la precosecha, 40 días. 12 de junio hasta 20 de junio necesitamos 5,4 milímetros por día. Y la última, la precosecha, inicio de senescencia hasta cosecha, va de 10 días, y esto va del 21 de julio hasta el 30 de julio. Y su evapotranspiración de cultivo queda en 5,2. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve el cálculo de evapotranspiración de referencia, tener el cálculo teórico del coeficiente de cultivo y finalmente la evapotranspiración del cultivo. Y esta duración en días es interesante para ver en este periodo de 10 días cuántas veces en promedio puede llover y cuánto llueve. Entonces así uno puede dimensionar, y siempre tenemos que ver el peor escenario. ¿Cuál es? Cuando es que necesitamos mayor cantidad de agua, milímetros por día, en la fase de formación de cabeza y en la fase de senescencia hasta cosecha, 50 días, ¿sí? De estos 50 días, nosotros necesitamos en promedio 5,3 milímetros por día. ¿Ok? Entonces ahí ustedes ya saben cómo se calcula milímetros por, ¿cómo se llama? Por hectárea, ¿sí? Vamos, por ejemplo, aquí, así en el apuro tal vez hierro, pero ustedes ya no podrían fallar. 5,3 milímetros por día. Ahora, esto quiero pasar a hectárea. Es igual a 10 metros cúbicos por cada milímetro. Entonces,
53 metros cúbicos por hectárea. Esto es igual a ¿en cuántos días necesitamos? En 50. Vamos a suponer que no vamos a tener precipitaciones. Tenemos que pensar en esa probabilidad, ¿sí? Por 50 días, esto nos da, a ver, $53 por 50 días. Ah, pero acá falta una cosa. 5 hectáreas primero. ¿Sí? 5 hectáreas por 50 días. Entonces, son 53 por 5 hectáreas por 50 días. Son 13.250 metros cúbicos de agua en 50 hectáreas por 5 hectáreas por 50 días. Bueno, ¿esto cuánto es en litros? Hacemos por 1000 litros. Es igual a 13,25 millones de litros. ¿Ok? Ahora, si en algún momento de este proceso llueve, esta cantidad de agua necesaria baja. Pero esto tenemos que pensar, no es la situación nuestra, pensemos que estamos en el desierto y tenemos que regar. Esta es la cantidad de agua necesaria y esto es lo que en los lugares como el caso de Israel, ellos programan y contratan antes del inicio de la zafra, contratan agua, ¿ya? Entonces ahí se ve, bueno, este productor va a hacer 5 hectáreas de repollo y él está contratando 13.250 metros cúbicos de agua. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de agua? Y $1 por metro cúbico. Es un montón de dinero. Pero también la Autoridad Nacional del Agua coloca enfrente a la parcela prácticamente la cañería para que pueda utilizar. O sea, todo un sistema. En el caso nuestro aquí, cada productor tiene que buscar el agua, tiene que buscar cavar su pozo, tiene que buscar hacer su reservorio, una situación diferente y no se está pagando en ningún guaraní hasta ahora. ¿Ok? Bueno, finalmente llegamos al punto de término en el que aquí, en base a todos estos datos, nosotros podemos volver atrás para dimensionar el tamaño de la bomba. ¿Qué básicamente tenemos que tener? Altura manométrica, ¿sí? Altura manométrica, vamos a recordar que es altura manométrica total es igual a altura geométrica más altura de impulsión más la altura de pérdida.
Entonces, con ese dato final que se tiene que hacer parcela por parcela, ahí se termina calculando el dimensionamiento de la motobomba. Va a ser en estos casos de riego, por ejemplo, localizado, 2 HP. En riego por aspersión, ustedes vieron, encontramos hasta 350 HP en vista a la altura de diferencia de desnivel que hay, etcétera. Entonces, igualmente, esto también se tiene en cuenta en los cultivos comerciales de granos para hacer el riego. Se tienen todas unas tablas de evapotranspiración del cultivo por medio del coeficiente de cultivo y los cálculos de evapotranspiración de referencia que normalmente se utilizan los que ha estimado la FAO en su momento. ¿Ok? Entonces llegamos al final de esta etapa. Muchas gracias por su atención. Igualmente, profe.